Vamos a seguir con nuestra serie, recordando el tema general, que es el peor de todos los pecadores. Ese es el tema de la serie general. Hoy estamos en la cuarta lección y la he titulado la cuarta lección de esta serie, que trata acerca de la vida de Saulo de Tarso o del apóstol Pablo. Esta cuarta lección la he titulado Por amor a Cristo me gozo. Por amor a Cristo me gozo. Abran sus Biblias, por favor. Acompáñenme si así gustan, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Subrayen eso. Recuérdenlo bien. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, yo, Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ahí está el título de la lección de hoy. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ya hemos visto que Pablo, enseguida de su bautismo, predicaba a Cristo. Y al hacerlo era una evidencia de su verdadera conversión a Jesús. De hecho, consideramos algunas razones que Pablo tuvo para sentirse motivado a llevar a cabo esta obra del Señor con la actitud y en la forma como lo hizo. Estas razones las encontramos en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17.
Noten con mucho cuidado lo siguiente. Aquí las razones que en este pasaje encuentro motivaban a Pablo para hacer la obra que hizo al Señor. En el modo, en la forma, con la actitud, etc. En el versículo 12, el Señor Jesús lo tuvo por fiel o digno de confianza. Aun cuando no había hecho nada para merecerlo. En el versículo 15, otra razón, aparte de la anterior, de su motivación. En el 15, que fue hecho salvo, siendo el peor de todos los pecadores. En el versículo 16, que fue designado por el Señor como ejemplo o modelo de que cualquier pecador, por más vil, ruin y miserable que fuese, puede llegar a ser perdonado de sus pecados si cree en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Jesús como el Hijo de Dios y se bautiza, se sumerge en agua en el nombre, por la autoridad de Jesucristo para el perdón de sus pecados. No tengo ninguna duda de que estas fueron razones para que Pablo estuviese muy motivado a predicar a Cristo y a este crucificado y a asumir todo lo que implicaba ser un verdadero, fiel y leal discípulo de Jesús. Entonces, y con esto en mente acerca de Pablo, ya teniendo eso en nuestra mente, recordando eso acerca de él, de esas razones que hallamos en este contexto de 1 Timoteo que lo motivó a servir a Cristo de la manera que él lo hizo, pasemos a considerar un momento de su vida que en su apostolado, en la misión que Cristo le dio, le encargó a él en particular. Quiero que consideremos un momento de su vida donde él tuvo que experimentar con el propósito de aprender a depender de Cristo y de su inconmensurable gracia ante circunstancias que pueden suceder en la vida de cualquier fiel cristiano. Nadie está exento de ello, nadie. Por tanto, lo que reflexionemos en la persona de Pablo también tiene aplicación para nosotros hoy en día como discípulos de Cristo. Y será el propósito de esta lección meditar acerca de estas cosas para nuestro bien. Miren, según el contexto de las palabras de Pablo en la segunda carta a Timoteo, el apóstol está presentando las pruebas de su legítimo apostolado ante los corintios por causa de ciertos predicadores que eran prepotentes, arrogantes, soberbios, orgullosos y que se jactaban de ser maestros de las Escrituras cuando, y según Pablo, eran falsos apóstoles de Cristo. Estos se alababan a sí mismos, buscando la aprobación de los hombres por medio de sus propios estándares y autoevaluación.
pero nunca buscando la aprobación de Dios, nunca. Y las credenciales que presenta Pablo a los corintios como auténtico discípulo y sobre todo apóstol de Jesucristo, escuchen, ¿saben cuáles fueron las credenciales que presentó Pablo a los corintios a diferencia de estos falsos? Sus credenciales como auténtico, legítimo, verdadero apóstol de Jesucristo fueron sus sufrimientos como mensajero, como enviado, como embajador, como apóstol de Cristo y por causa del Evangelio de Cristo. Los sufrimientos que él tuvo demostraban la legitimidad de su apostolado, en contraste con estos falsos apóstoles. En cambio, estos pseudo apóstoles judaizantes no padecían absolutamente nada por parte de los enemigos de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y como afirma Pablo, estos predicaban a otro Jesús. Ellos predicaban otro evangelio. Y por lo tanto, no sufrían como Pablo, que predicaba el verdadero evangelio en tales circunstancias. Estos predicaban un evangelio para judaizar a los gentiles. Pablo predicaba el evangelio verdadero, libertador y redentor, sin necesidad de guardar la ley de Moisés. Entonces, aquí reflexionamos y aprendemos que, escuchen esta primera enseñanza, en la persona de Pablo, como dije al principio, enseñanzas que también son útiles y aplican para nosotros. Fíjense, aquí reflexionamos y aprendemos que el auténtico discípulo de Jesús, en una circunstancia de hostilidad contra el evangelio, al predicar la verdad de Jesús, los padecimientos o sufrimientos serán las evidencias de su autenticidad como leal y verdadero cristiano. ¿No fue esto lo que dijo el Señor? Y también se lo dijo a Pablo en particular en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Noten lo que dijo, por favor, acompáñenme según su bondad. En Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Fíjate, Saulo, hijo, por favor, ve conmigo a leer las Escrituras. Dice versículos 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el libro de Hechos capítulo 9, cuando llegó el profeta Ananías a Saulo, noten lo que le dijo Ananías de lo que el Señor Jesús le dijo al profeta Ananías debía comunicarle a este pecador arrepentido, no bautizado todavía, pero pronto en hacerlo. Dice Hechos capítulo 9,
Versículo 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías, al profeta: ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, y habiendo entendido las razones del por qué Pablo escribió lo dicho en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, pasemos a considerar otras de sus palabras para conocer hasta qué punto llegaron, hasta qué tan agudo, tan profundo, tan doloroso fueron sus sufrimientos como apóstol de Cristo y las enseñanzas que él aprendió en ello, que son lecciones para nosotros también en circunstancias semejantes. Fíjense, Pablo comienza diciendo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él comienza diciendo, este capítulo lo comienza diciendo, y lo dice en tercera persona, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras tan sagradas que no le está autorizado decir ni a él, al apóstol. De tal hombre, por tal indecible experiencia, él podría hacer alarde, porque a nadie más, hasta ese entonces, se le había permitido tener esta experiencia tan extraordinaria concedida por el mismo Señor. Sin embargo, Pablo jamás se glorió de ello, sino que eligió gloriarse más bien en sus debilidades. Ahora bien, escuchen esto, hermanos. Presten atención, fíjense. Estas debilidades del apóstol, hay que aclarar esto, hay que aclararlo para entender con más exactitud el punto aquí. Estas debilidades del apóstol no son flaquezas morales ni espirituales, donde Pablo esté luchando con una debilidad hacia el pecado o una debilidad en la fe. No tiene que ver con eso. Aunque en otros contextos la palabra allí traducida en la Reina Valera 60 como debilidad sí se usa para referirse a eso y para enfermedades físicas, pero aquí, ¿en qué sentido se usa? No en ese, no en el primer sentido. No tiene que ver con que Pablo tenía alguna lucha, alguna debilidad hacia el pecado o alguna debilidad en su fe. No, esta debilidad de Pablo tiene que ver con un sufrimiento en su cuerpo y que, según él mismo, escuchen, según Pablo, ese sufrimiento tenía el propósito de mantenerlo humilde. Noten cómo él describe esto y nos hace saber que su debilidad era un sufrimiento en su cuerpo, en la carne de él. Vayan al verso 7. Segunda a los Corintios 12, 7. Dice el apóstol:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿dónde? En su carne, en su cuerpo. Algo que le hacía dolor, lo punzaba, un aguijón. Él lo describe como un mensajero de Satanás que me abofetee, lo golpea, lo hiere, lo lastima, lo lacera. ¿Para qué cosa? Subrayen, ¿para qué? Para que no me enaltezca, no me eleve, no me exalte sobremanera. Por tanto, lo que aprendemos aquí es que Dios, en su soberanía, puede permitir el sufrimiento en sus hijos con el fin de que se cumplan en ellos sus sabios y buenos propósitos. En el caso de Pablo, mantenerlo humilde y dependiente de su gracia. Miren lo que dice el apóstol Pedro con respecto a la acción soberana del Señor al permitir los sufrimientos en sus hijos. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: porque mejor es que padezcáis. Pero fíjense de qué trata el padecimiento. En el caso de Pablo, él tuvo una experiencia extraordinaria, única, no prometida a nadie más, ni a nadie más se le concedió en los términos de Pablo, en la medida de Pablo, tal cosa. El dolor de Pablo que Dios permitió que tuviese era en su propio cuerpo, ahí, algo que le laceraba a él. Tal vez alguna enfermedad, algo que le lastimaba a él allí. Y Pedro aquí dice, en una aplicación general, en lo que permite Dios, como permitió el Señor ese padecimiento en el apóstol, llamada debilidad por parte de él, porque tiene que ver con la aflicción. La aflicción es una cuestión débil, en ese sentido. Aquí Pedro, haciendo una aplicación general, dice que es mejor cuando se padece haciendo ¿qué cosa? El bien. Noten, el padecimiento es producto de hacer el bien. Y fíjense lo siguiente: si la voluntad de Dios, así que, si así lo quiere. Si Él lo quiere, según el designio de su voluntad, de su soberanía, si Él decide y permite soberanamente que aún haciendo el bien, nosotros padezcamos. Eso aprendemos aquí. Aprendemos que Dios puede permitir el sufrimiento en sus hijos con el fin de que llegue a cumplirse en nosotros, en sus hijos, sus sabios y buenos propósitos. En la carta de Santiago, noten lo que dice este escritor inspirado. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago, hablando en un contexto de prueba,
de estos cristianos en esa época de persecución que había, etcétera. Ya hemos estudiado eso, la persecución religiosa, etcétera. Santiago Jacobo dice lo siguiente, noten lo que según la sabiduría del Eterno debe suceder o realizarse o pasar en el cristiano fiel dentro de esas circunstancias difíciles, dentro de la prueba. Dice Santiago, tenga la paciencia, o literalmente el soportar, el aguantar, es la idea allí. La palabra griega tiene ese sentido de aguantar, de aguante. Tenga eso su obra completa, o sea, que se complete. ¿Para qué? Miren cómo afecta al discípulo, al Hijo de Dios, para que seáis perfectos, es decir, maduros y cabales, enteros, sin que le falte nada espiritualmente, en el carácter nuestro. Es para que maduremos, para que se completen en nosotros aquellas cualidades y virtudes espirituales que solo se desarrollan en las pruebas, no en otro momento, sino en ellas. Y si alguno de ustedes, dice allí, versículo 4, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa sabiduría para poder crecer en las pruebas, para madurar correctamente, como dice el verso 2 y el verso 3, si se hallan en diversas pruebas, la prueba de vuestra fe, tengan sumo gozo. Ok, ¿cómo? ¿Cómo se puede tener gozo en el sufrimiento? Porque el gozo no se fundamenta en sí, en el sufrimiento, sino, escuchen, sino en lo que deriva, resulta del sufrimiento. Es decir, en el contexto de Santiago, nuestro aguante, el de ellos por la persecución, sepamos llegar a un punto de saber sostenernos y aguantar y soportar la prueba y madurar, ser íntegros, completos, perfectos, enteros en esas cualidades espirituales, en tales que necesitamos para tales circunstancias. Pablo entendió eso también en su sufrimiento, en sus padecimientos. Luego el apóstol Pablo declara que él le ha rogado o suplicado 3 veces al Señor que le quite ese padecimiento en su cuerpo, y la respuesta del Señor fue no. Que para él debe ser suficiente su gracia. Nótenlo allí en el texto. Regresen a la segunda carta a los Corintios para que ustedes lo lean una vez más y observen una vez más lo que dice el apóstol. Dice el versículo 8 y la primera parte del 9, capítulo 12, segunda a los Corintios. Dice, respecto a lo que es lo cual, al aguijón en su carne, 3 veces he suplicado al Señor. ¿De qué trataba? ¿En qué consistía su ruego? En que le quitases. Quítame, Señor. 1. 2, Señor, por favor, te lo pido, te lo suplico. Libérame de esto, quítame esto. 3, Señor, quítalo.
de mí. Y me ha dicho, fíjense, el Señor le dijo, le respondió, bástate mi gracia. La respuesta del Señor fue no. Fue definitivamente no. Saben, en una ocasión se me acercó una hermana que pasaba por una situación muy difícil de salud, una mujer piadosa, santa. Y me dijo, hermano, he suplicado a Dios, he rogado a Dios y voy de mal en peor. Y estoy desesperada porque no sé si Dios está escuchando mis oraciones o qué. No, ella quería ser sanada, como cualquiera de nosotros. ¿Quién no quiere, verdad, ser sanado y tener salud? Y por las tantas razones que podemos tener en esta vida. Y me preguntó ¿qué puedo hacer? Y le dije, bueno, yo creo, y espero no equivocarme, que tal vez necesites cambiar tu oración. Y no rogar para que Dios te sane, sino entendiendo que no vas a ser sanada. No, esa es la respuesta del Señor, no te va a sanar. Has hecho todo lo que ha estado a tu alcance y no has sido sanada, sino que vas de mal en peor. Y tu oración ahora debe ser otra. Tu oración debe ser ahora, Señor, dame las fuerzas para soportar esta prueba. Y en ella conocer más de tu gracia. Y le leí este pasaje, lee este pasaje. Finalmente ella falleció de cáncer. La respuesta de el Señor fue no te voy a liberar de ello. Como observamos aquí, la rogativa de Pablo fue respondida por el Señor. Es decir, sí contesta las oraciones del Señor, todas, a sus hijos, fieles, los santos, los justos, piadosos. Pero la respuesta del Señor al apóstol no fue conforme a la petición de Pablo. No fue conforme a lo que él rogaba. Por tanto, aquí aprendemos que en los sufrimientos nuestras oraciones son contestadas, pero no necesariamente como pedimos. La voluntad soberana del Señor puede ser otra, permitiendo que continúe el sufrimiento en nosotros, haciendo que recordemos que en nuestras oraciones se nos enseña a decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, verso 10. ¿No oramos así nosotros? Hágase qué, tu voluntad. Y si la voluntad del Señor es que el sufrimiento continúe, esa es su designio. Nuestras oraciones deben cambiar y ahora procurar estar en ellas con la actitud que tuvo Pablo. Ahora bien, ¿y por qué el Señor permitió que Pablo siguiese padeciendo si era un hombre santo, justo, piadoso y apóstol? Bueno, fíjense esto que les voy a decir. Fíjate, Saulo, hijo,
Este es uno de estos pasajes que yo considero profundo en su teología y de gran reto para interpretarlo. Sin embargo, mis hermanos, aquí os doy mi entendimiento. ¿Por qué el Señor permitió el sufrimiento de Pablo si él era un hombre excepcional, único, extraordinario? Escuchen. El sufrimiento de Pablo no fue quitado por el Señor, aun cuando se le suplicó que lo librara de ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo tenía que ver con los propósitos de la gracia suficiente y capacitadora en la vida de Pablo durante su obra apostólica de enseñanza. Número 1, fíjense. La gracia fue el atributo de Dios por el cual Pablo pudo llegar a ser salvo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 14, dijo el apóstol: la gracia de nuestro Señor fue más abundante que sus pecados. Esa es la idea allí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque todo tenía que ver con esto, y Pablo lo llegó a entender. Por esa gracia suficiente, capacitadora, providencial, esa cualidad excepcional del Eterno, por esa gracia, Saulo de Tarso, como hemos estudiado, pudo llegar a ser lo que por él mismo nunca hubiese podido alcanzar: ser salvo. Perdón. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. 1 Timoteo 1:14. Estas palabras del apóstol nos muestran la eficacia de la gracia del Señor en su vida. ¿Mereció Saulo ser perdonado? Jamás. Y él lo sabía muy bien. La gracia del Señor, aún después de hacerlo salvo, continuaba influyendo en el corazón de Pablo. Y lo hacía en sus sufrimientos. Qué interesante. Allí en esas circunstancias, la gracia de Dios seguía influyendo la vida del apóstol en su corazón. Número 2. El poder que menciona el apóstol allí, en el versículo 9 de la segunda carta, capítulo 12 a los Corintios, le dijo el Señor a Saulo, a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, fíjense, el poder que menciona el apóstol es la fuerza influyente de la gracia del Señor en su vida y en su carácter, el de Pablo. La gracia de Cristo y todo lo que había sido e implicaba en la vida de Saulo como pecador redimido, sería la influencia para animarle, motivarle y fortalecerle en dicha prueba. ¿Por qué? Porque la gracia, mis hermanos, contiene la salvación eterna, mientras que la prueba en su cuerpo es temporal. La gracia, hijo, de Cristo te salva.
aún en la prueba, te influye positivamente saber que hay salvación eterna de tu alma, aun cuando el cuerpo sufra, pero temporalmente. No hay comparación, no hay contraste. Y esa verdad de la dimensión de la gracia en la vida de la gracia salvífica influyó positivamente en la vida y en el carácter de Pablo. Él comprendió esto cuando Jesús le dijo: bástate mi gracia. En tercer lugar, la fuerza influyente de la gracia, declarado por el mismo Señor, llega a ser perfecta. ¿En qué circunstancia? En la prueba misma. Noten el texto. Dice el texto: mi poder, sé qué cosa, se perfecciona. ¿En qué circunstancia? En la debilidad. Y Pablo necesitaba de esta influencia completa y desarrollada en su carácter. ¿Para qué cosa? Para depender total y enteramente de Cristo en tales circunstancias. La gracia lo capacitaría para ello, para soportar y para depender total y enteramente de Cristo. Por tanto, la gracia de Cristo debía ser suficiente. Bastaba para hacer a Pablo fiel ante tales circunstancias. Entonces, y entendiendo esto, el apóstol, que era el designio soberano de la voluntad divina, escuchen esto, Pablo acepta con buena actitud el padecimiento, jactándose de sus debilidades, sufrimientos durante su apostolado, para que repose el poder de la gracia salvífica y providencial de Cristo sobre él. O, como traduce cierto Nuevo Testamento, para que acampe, para que haga su tienda sobre mí, según la palabra griega allí. ¿Qué cosa? La fuerza de Cristo. Noten el texto. Dice el versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo, que era su gracia. Su gracia influyente, su gracia que era esa fuerza que lo influenciaba a él para soportar y ser fiel y servir a Cristo en tales circunstancias. No renegando o quejándose, ni llenándose de amargura y resentimiento, sino con el mayor gusto, entendiendo los beneficios inmerecidos de la gracia de Cristo en tales pruebas. Hermanos, lo único y último que Pablo tenía en tales circunstancias difíciles era la gracia del Señor, la cual lo hizo inmerecidamente salvo. Noten cómo empieza el verso 10, por lo cual... en el verso 9 dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Ahí está la actitud. Miren en qué resultó que Pablo entendiese el valor, la calidad de la gracia de Cristo, la cual Cristo le permitió entender más ampliamente en tales circunstancias difíciles. Y él concluye, por tanto, es decir, debido a lo anterior, a lo que me dijo Cristo, eso que me dijo, bueno, de buena gana acepto. Por eso yo leí aquí que él no tuvo esa actitud de blasfemar o renegar o quejarse o llenarse de amargura.
resentimiento y odio y pagar contra el Señor. Pero es que, miren, si nos ponemos a pensar en el caso de Saulo, él tenía más motivos para ser agradecido que quejarse. ¿Quién fue Saulo? No hemos estudiado quién fue él. Finalmente, y por todo lo anterior, su amor a Cristo, a causa de lo que él hizo inmerecidamente por el peor de todos los pecadores, lo motivaba a llenarse de contentamiento, complacencia y satisfacción en su aguijón en la carne, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufría por Cristo. Noten el versículo 10. Por lo cual, por lo anterior, por la buena gana en la que me estoy gloriando en mis debilidades, para que repose, acampe, tome tienda, me cubra la gracia, el poder de Cristo, esa influencia sobre mí. Bueno, por eso, por amor a Cristo me gozo en etcétera, 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 etcétera. ¿Vieron la actitud de Pablo ante tales circunstancias? ¿Y por qué de este gozo en él? ¿Por qué de este gozo? Como dice el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en tales situaciones difíciles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo Pablo llegó a esa conclusión? ¿Por qué de este gozo? Porque en su sufrimiento, porque en el sufrimiento de Saulo, él era fuerte a causa de la gracia suficiente y capacitadora de Cristo. En una ocasión, antes de morir, Pablo dijo, así faltando poco, ya él declarando que su vida ya estaba para terminar, él dijo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El gozo de Saulo, o de Pablo ya redimido, el Saulo redimido, Pablo el apóstol, no era el aguijón en sí, era lo que resultó al permitir Dios el sufrimiento, según su soberanía, sabiduría y buenos propósitos. Pablo entendió eso, entendió el valor, la dimensión y la calidad de la gracia de Cristo en tales circunstancias. Porque en realidad Pablo lo que mereció siempre que fue el infierno. Por tanto, ¿qué reflexiones podemos hacer, aparte de lo anterior, de las cosas que consideramos, aprendimos, reflexionamos? Podemos hacer de los sufrimientos particulares de Pablo durante su apostolado. Estas últimas cositas que voy a decir aquí, digamos que son la aplicación. Esto de Pablo nos es útil, así lo entendemos para nosotros, así. Número 1, que en un ambiente de oposición a Cristo, fíjate hija, Saulo, Paola, en un ambiente de oposición a Cristo, servirle fielmente traerá siempre sufrimiento, siempre. Eso es inevitable. Número 2, que ningún cristiano, aún sirviendo fiel, dedicado y piadosamente a Cristo, debe pensar que está exento de sufrir en su carne, si la voluntad soberana del Señor lo permite. Número 3,
que podemos acercarnos a Dios rogando nos quite el sufrimiento. Sin embargo, debemos ser conscientes que su respuesta puede ser no, sino que permite que el sufrimiento se mantenga mientras servimos a Cristo. Y por último, número 4, fíjense que el Señor permite el sufrimiento para que el cristiano comprenda que no merece nada, sino que todo ha sido por su gracia y sigue siendo por su gracia. Para que al comprender esto, dependa entera y completamente en la gracia suficiente del Señor, aceptando las pruebas que le sobrevienen con gozo por causa de lo que la gracia del Señor hará eternamente con él. La salvación eterna de su alma. Entonces, mis hermanos, hagamos nuestras las palabras de Pablo cuando dijo, por amor a Cristo me gozo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte.